Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, emisión número 573. Estamos hablando de casi 10 años ininterrumpidos en la televisión argentina, compartiendo todo lo que hace a los temas de economía, de salud, gremiales, temas que a vos te interesan y que tienen que ver con el quehacer cotidiano. Por eso, Proyecto Federal es el programa instalado en la televisión argentina para todos los argentinos. Gustavo, ¿cómo estás? José Luis, ¿cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes nuevamente acá en Proyecto Federal? Luis, vieron, dijo 10 años ininterrumpido, ¿no? Entonces depende cómo lo digas vos. Si esto es la neurolingüística. 10 años de antigüedad es decreciente, 10 años de trayectoria es sentido creciente, ¿no? Pero bueno, dejando de lado esta pequeña anécdota y paréntesis en el programa del día de hoy, vamos a hablar de economía. Uno de los temas económicos se dio a conocer el nivel de endeudamiento, 130.000 millones de dólares, y le vamos a preguntar al licenciado Martín Burgos, que es economista, que nos dé un análisis de esta situación, si obedece a la herencia recibida, el tema del el déficit gemelo, ¿sí? Las características, el déficit comercial, déficit financiero, distintos datos económicos que eventualmente ocupan y preocupan a cada uno de ustedes. Uno puede decir, bueno, generalmente te manejas por la variable el dólar, es una variable relativa. Obviamente sabemos muy bien que cuando varía el tipo de cambio, hace tracción la inflación, acompaña la devaluación en distintos tiempos, pero acompaña la devaluación. Pero principalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo en la economía en materia de endeudamiento y su relación con el déficit de nuestro país? También nos acompaña un amigo de la casa, el doctor Cristian D'Alessandro, que bueno... Se queja que no lo dejamos dormir demasiado. Se queja que no lo dejamos descansar, pero cuando no lo invitamos al programa, invitamos a otro del área, se nos queja con nosotros, y obviamente, acá dice que no, el doctor D'Alessandro, pero bueno, vamos a hablar de los jubilados, su situación, la nueva fórmula en cuanto los afecta, no los afecta, el tema de la reparación histórica y demás, principalmente apuntando a los jubilados, el cambio en la cobertura de los medicamentos de los jubilados, una serie de beneficios que de alguna manera se han visto perjudicados. También nos acompaña el doctor Cristian Caroli. Va a estar Cristian Caroli, él es médico cardiólogo. Vamos a estar hablando con justamente él sobre muchísimos temas, pero a ver... La enfermedad cardiovascular en la mujer. Exactamente. Porque sabes que siempre se habla de la enfermedad cardiovascular en el hombre, pero no, en la mujer poco bien, se toca eso. Muy bien. Y hay que prestarle mucha atención, mucha atención, Gustavo. Y bueno, y las causas, sí, factores de riesgo, estrés. La mujer, hoy por hoy, ocupa un espacio muy importante en el mercado laboral. Y aparte del espacio importante en el mercado laboral, vuelve a la casa, se ocupa de sus hijos. Sabemos, en comunicación, se dice quién paga, quién usa, quién decide. Bueno, en definitiva, en la casa decide la mujer, ¿no? Y bueno, y en esa decisión de la mujer, cada vez sobre su espalda cargan más cosas. Y esto también trae aparejado problemas de salud. Y un tema, y ahí, así como cada uno de los temas apuntamos a la sensibilidad, pero ¿por qué digo a la sensibilidad de cada uno de nosotros? Porque hace unas semanas un papá detectó que su hija de 11 años, con un celular, estaba siendo acosada por un hombre mayor que no ponía la foto, etcétera, etcétera. El padre, ¿qué hizo? Se hizo pasar por la hija.
Ya entrevisté, en la radio, entrevisté a un abogado que me habló del punto de vista como padre, que es lo que hace, y hubiese dicho haría lo mismo que esta persona, que fue, lo fajó, lo dejó sangrando y demás, y de pronto por cometer un error de este tipo, del punto de vista del procedimiento, en cuanto a la técnica jurídica, el otro puede quedar libre, ¿no es cierto? Pero el tema del grooming, señores, el tema del grooming, realmente es un tema pero muy sensible, las recomendaciones. El tema, bueno, la tecnología nos ha superado a tal punto que uno se cree actualizado a nivel tecnológico y le pide auxilio a nuestros hijos para que nos resuelvan los problemas que tenemos en nuestros celulares. Y ahí viene este gran problema cuando tu hijo tiene esa edad y resulta, o tu hija tiene esa edad, y resulta de alguna manera convocada por una persona mayor y bueno, y se generan este tipo de situaciones, las recomendaciones. ¿Qué hacer a través de las redes, no? La verdad que es muy importante lo que vos marcás, Gustavo, respecto del tema del grooming, ¿no? A ver, son varios temas y que están relacionados con la tecnología, pero lo que dice Gustavo es muy real, ¿no? Hasta qué punto el papá, la mamá, se tiene o tenemos conocimientos del avance tecnológico, porque muchas veces los chicos, y te pasará a vos, Gustavo, tienen un avance muy superior a nosotros. ¿Por qué? Porque nos cuesta incorporar esa tecnología. Para los chicos, para ciertas edades, es mucho más rápido, más sencillo, más fácil, pero también es mucho más peligroso. Bueno, las vías de comunicación 1161367550, este programa que se ve en todo el país, se pueden contactar con nosotros. No necesariamente estamos contestando los mensajes mientras que se transmite el programa, pero se lo vamos a contestar después. Cuando son temas puntuales y demás, lo derivamos a los profesionales. Pero bueno, ya comenzamos. Bueno, primero vamos a comenzar con el doctor Cristian D'Alessandro, abogado previsional. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Un placer que estés acá. El placer es mío. Bueno, que estés acá. No me hagan el quejoso, porque yo no soy quejoso. No, nadie dijo eso, ¿eh? No. Bueno, Cristian, ya empezamos con los temas serios. Sí. Viene la próxima actualización para los jubilados y resulta ser menor que la actualización de la fórmula anterior. Sí. No solo que los jubilados ya en marzo, ahora en marzo, están cobrando un aumento de un 5,71%. Recordemos que es para todas las jubilaciones, todas las pensiones, pensiones no contributivas, asignaciones universales para adultos, por hijos, pensiones, creo que no lo dije, pensiones no contributivas y pensiones universales de adulto mayor y asignaciones familiares en general. Todos ellos van a cobrar un 5,71%. Lógicamente, ustedes saben muy bien que esto está tomado con relación al trimestre del año pasado. O sea, el tercer trimestre del año pasado se toma la inflación y la variación de los salarios, que no es otra cosa que la negociación de todos los salarios en paritarias. ¿Qué pasa? En relación a la fórmula que tuvimos el año anterior, están perdiendo mucha plata. La fórmula, si se hubiese aplicado la que teníamos, estábamos hablando, primero se habló de un 14,5%. Bien, que deberían recibir los jubilados en marzo si se aplicase esa fórmula. Pues ya estamos pensando que estábamos cerca del 16 puntos. Bien, la fórmula del año pasado, la que tuvimos el año pasado, en relación a esta, están perdiendo en marzo bastante, 10 puntos promedio. Pero además, ya, y todavía los jubilados recién están cobrando el aumento de marzo, ya se conoció lo que van a cobrar en junio. A ver, se conoció lo que van a cobrar en junio y es menos que la inflación. ¿Cuánto van a cobrar ahora y cuánto cobrarían en junio? Y con respecto a la inflación, ¿cuánto perderían según los datos que vos estás dando a conocer, Cristian? Ahora, marzo, los que están cobrando ya, ahora. 5,71% para todos. La mínima y la máxima. Vamos a la mínima, que son 3 millones de jubilados. De 7.246 pasa a 7.660 pesos. Bien. ¿Tá? Eso en marzo. En junio se va a actualizar... ¿De 7.660? Se va a actualizar en 5,66%. Eso hace llevar a la jubilación mínima a 8.094 pesos. O sea, 8.000 y chirolas. Sí. Eso provoca que la jubilación entre el acumulado entre marzo y junio sean 11%, no llega a 12%, frente a un 16%
que tendríamos que tener en la fórmula anterior. Pero no se ajusta la inflación porque la inflación del trimestre ya de junio, que se toma el último trimestre del 2017, que sería diciembre, noviembre, octubre, noviembre y diciembre, la inflación es de un 6,1, ¿bien? Y van a recibir un 5,66. ¿Pero por qué? Porque los salarios van en baja. O sea, el 30% que metieron en la fórmula Pichetto, que yo siempre dije que era la fórmula que consiguió una docena de huevos de aumento a los jubilados, le hizo bajar el haber en relación a la inflación. Y la fórmula Pichetto del Partido Justicialista. Claro, el senador Pichetto transformó la fórmula que había salido originariamente con la de los gobernadores, que era solamente inflación, a un 70% de inflación y 30% de la variación del salario. Ese 30% de la variación del salario, como los salarios están negociándose en baja, ya el año pasado estaban negociándose en baja, hizo que el 6,1% de inflación, que fue del trimestre anterior, los jubilados ganen menos. Y lo que mi pregunta, y ahí está, y ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son, y anticipé acá lo que iba a pasar con España, lo que estaba pasando en España, que era un modelo español, en realidad el modelo del Fondo Monetario aplicado en España y también en Argentina. Imagínense ustedes que si en el 2017, 2018, ¿qué estamos? 18. 18. Ya me olvidé que estoy. El eso 2018, por venir de vacaciones, doctor. Eso porque no sé dónde estoy parado. Bueno. 2018, los salarios se van a negociar en baja cuando se esté negociando entre un 12 y un 15% de paritarias, por más inflación que haya, eso va a hacer bajar el índice de los, pero comparativamente con lo que está diciendo, Cristian, un jubilado español, ¿no tiene buena calidad de vida por lo que yo entiendo y lo que conozco? La calidad de vida en relación a la Argentina es mucho mejor. ¿Y por qué dije España? Porque hace una semana, 10 días atrás, 2.000 jubilados españoles se concentraron en la Cámara de Diputados a reclamar por las pensiones, ellos llaman a las jubilaciones las pensiones dignas, que le estaban robando. ¿Por qué? Porque en España también tuvo la injerencia del Fondo Monetario y el ajuste a los jubilados españoles es un 0,25% de la inflación, 0,25%. O sea, nada, pero porque ellos tienen una inflación de casi nada. Ahora nosotros del 0,25 españoles, el 25% nuestro. Entonces, yo me anticipo, espero no ver 2.000, 3.000 jubilados reclamando dentro de 6, 7, 8 meses porque las jubilaciones no alcanzan. En España tienen un promedio de jubilación de entre 800 y 1.200 euros, depende de la zona. Acá estamos hablando de 3 millones de jubilados con 7.000 y pico de pesos, 8.000 en junio, ¿bien? Donde el 70% de los argentinos jubilados, ¿bien?, no viven y no tienen un ingreso suficiente en la canasta básica. Ustedes saben que en diciembre la canasta básica de los jubilados fue de 17.523 pesos. Y estamos hablando que el 70% de los jubilados argentinos cobran menos que eso. 7.000 pesos. O sea que estamos hablando del 70% de pobreza en nuestros adultos mayores. Eso es preocupante y la realidad es que esto era sabido que iba a pasar. Y eso es lo que me preocupa, porque ahora lo están vendiendo en letra de molde, lo están vendiendo en los medios oficialistas, gráficos, como que las jubilaciones en junio van a perder en relación a la inflación. Y era sabido. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué dejaron prácticamente vacío el contenido de lo que iba a pasar? Porque nadie hablaba. O sea, los medios muy pocos hablaron y dieron y se abocaron a decir lo que iba a pasar. Y bueno, acá están las consecuencias. Y eso es preocupante. Fíjense en ustedes que lo que se viene en relación del PAMI también es un ajuste. Esperemos que no pase. Pero va a pasar, si es que pasa, viene lo que se llama precio de referencia. Gustavo, vos entendés bien lo que es el tema de farmacias, el tema de obras sociales. Lo que quiere hacer el PAMI es, primero, reducir costos. ¿En dónde? En los medicamentos. Un 25 o 30% de lo que es la reducción o el costo de los medicamentos.
¿Qué sucede con eso? Puede salirle bien la jugada. PAMI, te entendí, que no se traslade a gasto de bolsillo jubilado. Claro, PAMI, no, pero ahora te explico bien cómo es. PAMI versus industria farmacéutica negocien y ese 30% se negocia. Permíteme un paréntesis. Recordemos la industria farmacéutica, la ley Oñatibia, que hizo que un presidente, Arturo Illia, o sea, la industria farmacéutica es una... Un pulpo. Sí, aparte la movida es una movida muy importante, sí, muy importante. ¿Sabes que yo escuché al ex ministro de Salud, Ginés González García? Sí, que impulsó la ley de genéricos. Que impulsó la ley de genéricos y demás. Y con el tema de PAMI también menciona el tema de los abusos. Pero acá, sí, del lado tuyo, pero la entrevista a vos... Ahora yo te explico es cómo por el lado de los jubilados. Es por el lado de los jubilados. Que es cierto, y puede salirle bien, y ojalá que puedan reducir costos sin perjudicar al jubilado. Pero ¿saben dónde van a venir? ¿Te acuerdan lo que tuvimos de restricciones de medicamentos? Bueno, primero, restricción de medicamentos que tuvimos por lo que era cantidad de medicamentos, de 10 bajaron a 5, después a 4. La segunda restricción fue por ingresos, quien tenía una obra social, una prepaga, una segunda propiedad, un autito o algo, se le restringía los medicamentos gratuitos y ahora se viene el precio de referencia. ¿El precio de referencia qué significa? Te van a poner un valor de la aspirina, ejemplo, yo soy muy básico y siempre el mismo. Si la aspirina sale un valor mínimo de 50 y un valor máximo de, un valor mínimo de 10 y un valor máximo de 50, el PAMI te va a decir, bueno, no te damos ni la de 10 ni la de 50, te damos una de 20. Que la de 10 o la de 20, la cuestión que gratis. El médico te prescribe el medicamento. El medicamento y vos vayas... Ese que vale 20. Claro. El problema es que si vos querés la aspirina que vos estás habituado o la que te hace mejorar tu salud y sale 50, vas a tener que poner la diferencia. Y es una forma de restricción. ¿Y la reparación histórica? Y la reparación histórica quedó en el título, como siempre digo, y ahora está bueno eso para advertir que los jubilados tienen, si bien la reparación histórica, el pago, el ofrecimiento no vence, lo que va a vencer al 30 de junio, que si el ANSES no vuelve a prorrogar el plazo, es la aceptación de aquellos que recibieron la plata de manera anticipada. Claro. ¿Qué significa? Se levantaron un día, se fueron al cajero, los jubilados, encontraron que tenían más plata de la prevista en concepto de reparación histórica. Eso hace 1 año y medio atrás. Todos los meses vienen cobrando eso sin aceptarla, sin decir si la quieren o no. Bueno, el 30 de junio van a tener que optar por el sí o por el no. Hay casos que son automáticos, que directamente apretando el botón de la computadora lo hacen sencillamente, sí, y hay casos que van a necesitar el abogado. Ahora te voy a decir, obviamente que hay que recurrir al profesional para eso. Sí. Pero un jubilado hoy por hoy ve unos pesitos más y dice, a ver, yo pongo que no, voy a cobrar menos y me garantizan un juicio a años, vos sabés, viven el día a día, ¿no? El problema, sí, es así, pero el problema es que acá se le dieron al que no tenía juicio, al que nunca había hecho nada, ni le había pedido, ni le había desistido, ni le había ofrecido, nada. O sea, se encontraron que tenían plata como de regalo. Y no es un regalo, es un robo que le hizo sistemáticamente el Estado a los jubilados. Aclaremos antes, que corresponde a varios gobiernos. Sí, por eso, el Estado y antes, sí, históricamente. Y ahí ya no hablo de un gobierno, Estado, porque sí, el Estado es poder legislativo que no reguló, poder judicial que no controló y el poder ejecutivo que se la comió a la guita. ¿Bien? Entonces, durante muchos años, muchos gobiernos, desde la democracia para acá. Sí, sí. Bien, ahora, lo sencillo y concreto es que tienen tiempo al 30 de junio para ver qué quieren hacer. Pero el tema es que los que tuvieron juicios prácticamente desistieron muy poquitos de hacer caer los juicios para aceptar el ofrecimiento del Estado, porque las quitas son muy altas. Entonces, los juicios acá prácticamente no disminuyeron. Y lo que está provocándose con toda la reforma previsional, esto que hizo el gobierno en diciembre, es un nuevo aventón de juicios. Los amparos, las discriminaciones de los bonos, las discriminaciones de quién se puede jubilar a los 65 y quién se puede jubilar a los 70. No, miren, si es algo que tocaron, que ya estaba mal, un sistema que no estaba quebrado, pero estaba mal, sí, estaba con fiebre, pero lo están haciendo donde tocaron. Yo no sé si por inoperancia, por dolo o por qué, pero lo están destruyendo y destruyendo la calidad de vida de los jubilados. Cristian, muchísimas gracias. Gracias por venir, Cristian. Pasamos a la otra parte del estudio, vamos a hablar de economía. Bueno, algunas cuestiones están relacionadas, pero lo que habíamos planteado, el tema lo abordado en distintos diarios, ¿sí? El tema del déficit
creo que 13 meses seguidos, ¿no es cierto? O 15 meses seguidos. ¿Qué déficit? Porque hay muchos déficits. Tenemos déficit comercial, el déficit gemelo y bueno, contanos un poco vos, dale. Sí, hay que separar siempre la economía lo que es la cuestión de los pesos y la cuestión de los dólares. Sí. El déficit fiscal siempre, que es el Estado que recauda, que gasta más de lo que recauda, eso se financia a través de la emisión monetaria. Es la forma que tiene el Estado para darle billetes al sector privado y es la forma, y con el billete el sector privado funciona. El problema de los dólares es otro tema, es un tema de caja, porque como vos no podés financiarte emitiendo dólares, salvo Estados Unidos, digamos, ningún país tiene esa posibilidad, siempre es una cuestión de vos, digamos, tenés entradas y salidas. Y lo que está pasando es que tenemos muchísimas salidas. El año pasado ya fue bastante catastrófico en tema comercial, es decir, que hay mucho más importaciones que exportaciones, tuvimos un récord de importaciones y un déficit enorme en la parte que fue de la más grande, fue el más grande, digamos, en los últimos 20 años, creo que desde el 94 que no se veía algo semejante. Y después el tema turístico, que son otros 8.000 millones de dólares negativos, y además la fuga capital, lo que se llama la fuga capital, que es la compra de los argentinos, de las grandes empresas, la clase media, digamos, de todo el mundo. Y también hay una fuga por turismo, ¿no es cierto? Y la de turismo que recién mencionábamos, de 8.000 millones de dólares. Todo hace que hay un déficit en total de dólares de casi 30.000 millones del año pasado, y eso, la única forma de financiarlo fue a través de la deuda externa, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la deuda externa? Sirve para eso, para financiar todos esos dólares que se van de distintas maneras. ¿Cuánto es el endeudamiento al día de hoy desde el 10 de diciembre de 2015 a la actualidad? Y era unificado todo, ¿no? Es decir, Estado Nacional, provincia, sí, sí. Y empresas privadas también. Estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares. Yo creo que ahora con la nueva... Se tomaron 10.000 millones a principio de año y se va a tomar otros 3.000 millones esta semana, con lo cual vamos a redondear 120, 130.000 millones de dólares, que es duplicar, en verdad, la deuda que había hasta entonces, y llegamos a niveles de endeudamiento muy elevados, niveles que son más o menos similares a los del 2001, 60% del PBI, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y el 2001? Es que el 2001 tenía el capital de esa deuda que vencía inmediatamente, con lo cual eso es lo que lo hacía impagable. Tenías que pagar mucho capital. Exigible en el corto plazo. No solo el interés, claro. Sí, exigible en el corto plazo. Exactamente. Mientras que todo esto es sobre todo deuda nueva, con lo cual son bonos que vencen en el 2024, en el 2000, bueno, más adelante, y el bono a 100 años, con lo cual son problemas de otros gobiernos, ¿no? Un poco esa es la situación actual. Bien, hablamos de deuda, hablemos de inflación. Y ahí hay un problema, porque evidentemente el gobierno está dejando que suba el dólar, ¿no? Está dejando que suba el dólar. Ahora, disculpa, ahí te quiero interrumpir. ¿El gobierno deja que suba el dólar o en definitiva, vamos a hablar de Federico Sturzenegger, sabemos que dentro de la mesa del gobierno hay internas, claro. Entre la mesa económica me refiero, hay internas, bueno, no quiere intervenir. Primer aspecto, no quiere intervenir, entonces el dólar sube. El sector, o sea, los empresarios, que la mayoría son grupos concentrados, directamente lo trasladan a precios. La pregunta ¿es porque no interviene el gobierno? ¿Es porque no quiere intervenir? ¿Es porque el gobierno le dice a la gente, nosotros queremos controlar la inflación? Sí, por eso es medio contradictorio todo lo que se está haciendo. O sea, hay como tres formas de invertir en la Argentina. Maquinaria, en LEVAC, digamos, en bonos del Estado, en pesos, o directamente comprando dólares. Y lo que está pasando es que con esa devaluación, la compra de LEVAC, que era el gran negocio en los dos primeros años del gobierno, como dijo Gustavo, la famosa plata dulce, la bicicleta financiera, ya no sigue siendo el gran negocio. El gran negocio ahora con la devaluación es comprar dólares. Pues es una devaluación que va creciendo, pasamos en 2 meses de 18 pesos a un poco más de 20 pesos, con lo cual esos aumentos, y no se sabe cuándo lo van a parar porque no quieren pararlo. Si quisieran pararlo se vería, y entonces el gobierno tiene espalda, el Banco Central tiene espalda para bajar el nivel del dólar, pero evidentemente lo quiere subir. Y eso yo creo que tiene que ver... A ver, te hago una repregunta. Sí. Si no lo paran,
es porque recibe presión de algunos sectores de la economía, por ejemplo, el sector agroexportador, ¿sí?, que quiere un dólar más alto. Este gobierno tiene dos apoyos principales: las finanzas y toda la parte de servicios energéticas y la parte del campo, ¿no? Y además la clase media, pero la clase media, digamos, es algo muy voluble. Hoy vota, hace 2 años votó el PRO y dentro de 2 años... Pero dejamos de lado la parte de votación, vayamos a la parte económica. Exactamente. Empujan o traccionan, porque con todos los gobiernos pasaba lo mismo. Todos los gobiernos, quien toca el timbre del gobierno. El sector agropecuario dice, tenemos un dólar bajo. Exactamente. A las finanzas les servía un dólar bajo. A los servicios también, porque ellos les permite remitir la ganancia en peso que hacen a nivel nacional a un tipo de cambio mucho mejor. Claro. Mientras que a la soja lo que está pasando es que no están vendiendo la soja, la están estoqueando, como en los peores años del kirchnerismo. Lo están toqueando a esos niveles, estamos hablando de 10.000, 15.000 millones de toneladas de soja. Este tema de la especulación... Que no se está vendiendo. No se está vendiendo la soja. Este tema de la especulación del sector agropecuario. Porque el sector agropecuario, o sea, si recibe, porque le pidió al gobierno, la quita de retenciones, que de alguna manera la devolución no diga, bueno, ahora voy a hacer ágil de especulación, voy a retener el cereal esperando que suba y provocando de alguna manera, de manera indirecta, simpatizando o no con quien esté en el gobierno, perjudica la gestión del gobierno, ¿no? Sí, claro. O sea, hay que saber que si bien es un apoyo político, no tiene por qué tener beneficios en términos económicos, o lo que ven es un poco un aliado disminuido frente a lo que son las finanzas y lo que son los servicios. O sea, el agro es muy importante para Argentina porque es el que aporta la mitad de las exportaciones. No obstante, hay muchos problemas, hay mucho conflicto, ¿no?, entre lo que son las finanzas y el campo. El campo quiere un tipo de cambio alto y esto que está pasando le podría servir, y las finanzas necesitan un tipo de cambio bajo. Entonces, hay como una pelea que me parece que se está resolviendo un poquito en favor del campo para que empiece a... Una última pregunta que te quiero hacer, porque tenemos que ir al corte, Gustavo, me parece, es la meta del 15% de inflación que hasta el día de hoy todavía siguen sosteniendo, ¿se va a llegar y va a ser esa? Sí. ¿Cómo lo ves? No, es imposible que se cumpla, ya lo dicen todos los economistas de todas las bibliotecas, si querés. Vamos a estar alrededor del 20% si el dólar no sigue subiendo, porque a medida que sube el dólar, en verdad lo que pasa es que la inflación crece. Entonces ese es el problema que se está enfrentando el gobierno. Por ahí por hacerle el pie a mayor exportación de soja, termina perjudicando el mercado interno, que es el 80% de la economía. Martín, muchísimas gracias. Gracias, Martín, por venir. Señores, vamos ahora a un pequeño corte. La próxima parte no se la pierdan. Vamos a hablar con el doctor Cristian Caroli de la enfermedad cardiovascular en la mujer y el tema de grooming, algo que nos sensibiliza a todos los padres.